Reddit pregunta: ¿cómo alguien arruinó su vida en un día? Un chico de 19 años se comió una babosa como desafío. Contrajo la enfermedad del gusano pulmonar de las ratas. Estuvo en coma durante 18 meses y se despertó como un vegetal confinado a una silla de ruedas que necesitaba cuidados las 24 horas. Perdió la vida 10 años después, y todo por comerse una babosa. Mi hermana empezó a consumir sustancias que no debía, pasó de ser muy inteligente a ser completamente tonta. A los 19 años ya era una delincuente. Nadie en la familia quiere ayudarla porque cada vez que lo intentamos, ya sea enviándola a rehabilitación o tratando de que dejara de consumir, ella simplemente volvía a hacerlo. Se suponía que iba a ir a la universidad, pero ahora tiene 22 años y se queda en las casas de diferentes personas y les pide dinero. Me apartó por completo a mí y a todos los demás porque cree que tratar de ayudarla es estar celosos y no querer que sea feliz en la vida. Mi padre atendió en cierta ocasión a un paciente que era un hombre de familia aparentemente normal y bien adaptado de unos 40 años, sin problemas de salud importantes y en buena forma física. Estaba en la ciudad en un viaje de negocios y de repente se había quedado ciego. Se enteró de que, mientras estaba con sus colegas, había probado la sustancia parecida al talco, ya sabes a cuál me refiero, por primera vez en su vida. La metieron con algo que le provocó un bloqueo en el nervio óptico y ahora está ciego para siempre. Esto le hizo perder su trabajo. Tenía esposa e hijos y era el único que sustentaba a la familia. A un chico con el que quiero ir al instituto le diagnosticaron cáncer cuando teníamos unos 25 años. Durante meses, quizá años, veía actualizaciones sobre los avances que estaba haciendo con el tratamiento. Entonces, un día, publicó en Facebook que estaba libre de cáncer. Al día siguiente, había perdido la vida. Había salido esa noche y se había pasado de copas por completo, se cayó por una escalera y ese fue su final. Conozco a un hombre cuyo coche quedó atrapado entre dos camiones, lo que provocó la grave pérdida instantánea de su mujer y sus 3 hijos. De algún modo, logró salir ileso del accidente con solo un brazo roto, pero estoy bastante seguro de que desearía no haberlo hecho. Me desperté con los gritos más espantosos, nunca había oído gritos así ni siquiera en las peores películas de terror. Era mi madre después de que le dijeran que mi padre había tenido un accidente en bicicleta cuando volvía de su trabajo. Todavía tengo pesadillas con los gritos y todavía me desespero por mi padre. Han pasado 15 años, pero ese hombre era mi mejor amigo y un gran padre. En la universidad, el amigo de mi ex fue detenido por exceso de velocidad. Venía un poco mareado por exceso de sustancias en su organismo y cuando el policía metió la mano en su camioneta para tomar las llaves, entró en pánico y huyó, pensando que el policía lo soltaría. El policía no lo soltó y fue arrastrado durante un buen trecho antes de finalmente caer al suelo y recibir un golpe en la cabeza, lo que resultó con el policía en mejor vida. Fue acusado y sentenciado a 20 años en una prisión estatal. Él tenía 21 años y arruinó toda su vida en una noche. Mi prima terminó su último año de secundaria antes de tiempo, así que básicamente estaba esperando para hacer la graduación y obtener su diploma. Trabajaba en un restaurante y había empezado a juntarse con malas compañías. En ese momento había estado consumiendo muchas cosas, además de ser imprudente en general todo el tiempo. Era mi mejor amiga, así que me envió un mensaje de texto para contarme todo lo que hacía básicamente. Una noche me envió un mensaje de texto para decirme que había probado la mejor sustancia que conoció y que había sido el mejor subidón de su vida, pero que nunca lo volvería a hacer. Exactamente un mes después de ese mensaje de texto, perdió la vida por exceso de la sustancia. Pusieron su retrato en su asiento de graduación y su padre pudo caminar y recoger su diploma. Yo trabajaba en la recepción de recursos humanos de un gran hospital. Había un señor mayor que había sido contratado para el personal de limpieza. Lo recibió y recordé lo dulce, amable y agradecido que era todo el tiempo. Un día, después de unos meses en su trabajo, llegó a la recepción y se veía completamente diferente. Su espíritu alegre había desaparecido y había sido reemplazado por algo mucho, mucho más oscuro. Había venido para concertar citas de asesoramiento y procedió a contarme por qué. Él estaba en el trabajo cuando recibió una llamada de que un paciente había acabado con su existencia y necesitaba ir al lugar para ayudar a limpiarlo. Eso fue todo. Por supuesto, no se dio cuenta hasta que llegó al lugar de los hechos de que el paciente había terminado de una forma aparatosa e impactante de ver.
Fue la primera persona que llegó, totalmente desprevenido para la espantosa escena. Nadie le había advertido de lo que encontraría. Nadie pensó que el pobre conserje podría haberse librado de ver eso. Todavía siento lástima por él, esto fue hace unos 8 años. Espero que haya recibido mucha terapia y que de alguna manera haya podido seguir adelante con su vida. No tuvo que decir mucho para que yo comprendiera lo profundamente traumatizado que estaba. El hijo de un amigo estaba con su novia, que recientemente se había comprometido y ella tenía una alergia grave a los frutos secos. Iban en coche. Se detuvieron en una cafetería para comprar un emparedado. La mujer que atendía el café les aseguró que no había nueces en los emparedados, así que los compraron y continuaron su camino. Mientras conducía para alejarse de la ciudad, ella estaba comiendo cuando le costó respirar. Él detuvo el coche, se dio cuenta de lo que estaba pasando, fue a la parte trasera del coche a buscar su medicina, que le costó encontrar, pero cuando encontró la medicina, ya era muy tarde. Un par de semanas después del funeral, él se subió a su coche, condujo hasta el tramo de la carretera donde ella pasó a mejor vida, pisó el acelerador y apuntó deliberadamente su coche contra un poste de electricidad. Le había dejado una nota a su mamá. Para cualquiera que quiera culpar a alguien por esto, debo dejar en claro que la contaminación resultó ser una contaminación accidental de una tanda de pan. El dueño de la cafetería no sabía nada al respecto, ni tampoco la panadería hasta este incidente. Vi a un piloto sin permiso para emprender vuelo debido al clima. Tenía a toda su familia a bordo. El tiempo empeoraba. Estuvo de acuerdo en que era imposible llegar a casa, pero quería llegar a un aeropuerto municipal más grande para no tener que quedarse en un hotel de paso. El encargado del combustible y un grupo de viejos pilotos veteranos que merodeaban por la oficina del aeropuerto dijeron que lo llevarían a un lugar más agradable, pero él pensó que tendría más posibilidades de salir al día siguiente desde el otro aeropuerto. Las condiciones no eran tan malas cuando despegó, pero todos coincidimos más tarde en que nadie sin permiso por clima debería haber volado ese día. Así que la última vez que alguien vio con vida a toda esa familia, piloto, esposa, 2 hijos adultos, fue cuando todos lo vimos despegar y volar justo debajo de la base de las nubes para hacer una carrera rápida en dirección al aeropuerto municipal más cercano. Se estrellaron en pleno cielo nublado a 5 kilómetros de distancia. No hubo sobrevivientes. En total, probablemente le tomó 15 minutos a este hombre tomar la peor y última decisión de su vida. Más bien, un día cambió mi vida horriblemente. Yo era profesora y entrenadora. Para una excursión escolar, el director no podía permitirse 2 autobuses, así que tuve que llevar a unas 10 chicas caminando hasta el lugar de la excursión y de vuelta a la escuela, mientras que el autobús estaba lleno con el resto de los estudiantes de secundaria y el personal docente, aproximadamente 3 kilómetros en cada sentido. Elegí a las chicas de mi equipo porque me escucharían al aire libre, a diferencia de muchos niños de secundaria, mientras cruzaban la calle en el paso de peatones, con la señal de paso a nuestro favor. Todas las niñas iban primero y, como las niñas, iban agrupadas y charlaban mientras caminaban. Noté que una mujer giró a la izquierda en nuestro paso de peatones y nunca nos vio mientras intentaba acelerar para ganarle a un auto que venía en sentido contrario. Sabía que iba a pasar por delante de las niñas. Empujé a las niñas hacia adelante, con mucha fuerza. La mayoría de las niñas cayeron al pavimento frente a otros vehículos que esperaban en su semáforo en rojo. No recuerdo el impacto. Recuerdo haber visto un símbolo de Pontiac entre los faros. Cuando me enteré estaba en un carril completamente diferente y mirando hacia donde acababa de venir. No podía levantarme. Ahora, 20 años después, sigo usando una silla de ruedas ambulatoria. No puedo enseñar ni entrenar. No puedo trabajar en un escritorio. Tengo dolor crónico. Sí, mi vida puede ser realmente un infierno, pero no cambiaría lo que hice ese día. Cuando me deprimo emocionalmente por todas mis limitaciones, recuerdo a esas chicas. Las vi ir a la universidad, casarse, convertirse en madres y tener trabajos impresionantes en sus campos. Y cuando muestran una foto en Facebook de su momento feliz, me llena de energía saber que están a salvo, sanos y felices, y reafirma mi decisión de salvarlas del peligro. Mi suegro tiene 65 años. Estuvo casado con su esposa durante 37 años y tiene 3 hijas. La familia perfecta desde fuera. Era muy respetado en su campo profesional y también era pastor en nuestra iglesia local. Después de jubilarse, su salud comenzó a deteriorarse drásticamente y comenzó a beber. El pasado noviembre nos enteramos de que había caído en una estafa amorosa en Facebook y había gastado todos los ahorros de su vida. Había sacado una segunda hipoteca sobre su casa y había abierto numerosas tarjetas de crédito para enviarle dinero a esta persona falsa. En total, les envió aproximadamente $300,000. Estaba realmente convencido de que ella se iba a mudar aquí desde el extranjero,
y que iban a irse cabalgando hacia el atardecer, dejar todo atrás y vivir felices para siempre. Ahora está divorciado, vive en un apartamento de mala muerte a unos 45 minutos de su familia y es miserable. Apenas puede caminar y prácticamente no tiene control sobre sus evacuaciones intestinales. Para empeorar las cosas, tiene tendencias muy narcisistas y piensa que nada de esto es su culpa, y en cambio culpa a su ex esposa, alegando que ella no lo amaba ni le demostraba afecto. Como puedes imaginar, esto ha afectado enormemente a mi esposa, a sus hermanas y ha causado todo tipo de problemas y estrés durante los últimos 8 meses. Pero, en resumen, lo perdió todo, sus bienes, su familia, su salud y su felicidad. Me sorprendería mucho si estuviera vivo dentro de un año. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD.